Bueno, vamos con un nuevo vídeo. En el día de hoy voy a responder todas las preguntas más recurrentes, más frecuentes que he recibido durante todo el proceso de camperización de la furgoneta. Y hace unos cuantos días también dejé en Instagram la pregunta para saber qué dudas había para resolverla en este vídeo. Así que nada, vamos a resolver las preguntas más frecuentes y más recurrentes que he recibido durante la camperización de la furgoneta. Y la primera pregunta es: ¿camperizar tú mismo la furgoneta o llevarla a que te la campericen? ¿Vale? Yo voy a dar mi opinión al respecto y pienso lo siguiente. En España, afortunadamente, hay una infinidad de empresas muy buenas, muy profesionales que te camperizan la furgoneta. Y es como la pregunta: ¿qué prefieres? ¿Que te pinten la casa o pintar tú la casa? Yo, en mi opinión, pues claro, si puedo pagarlo, prefiero que me pinten la casa y encontrarme la furgoneta, la casa ya lista y preparada para usar y disfrutarla, ¿no? Ahora bien, también hay un factor muy importante que considero yo al haber hecho yo mi furgoneta. Cuando entro en la furgoneta y veo que lo he hecho yo y todo el proceso de hacer la furgoneta, la verdad que es muy bonito y es algo que se disfruta un montón, y el orgullo de saber que has hecho tú la furgoneta pues es algo muy guay. Entonces esta pregunta, eso, depende de ti. Si crees que tienes las capacidades o la suficiente energía para poder desempeñar este proyecto de hacerte tú tu furgoneta, pues creo que es muy reconfortante el resultado cuando ves que está hecha y la has hecho tú mismo. Bueno, siguiente pregunta que he recibido muchísimo. ¿Qué preferís? ¿Cocina fija o portátil, como por ejemplo llevo yo? Mira, os comento, yo puse la cocina portátil porque tengo aquí en lo alto pues el espacio libre de no llevar la cocina ahí. Es cierto que podría llevarla encastrada, se tapa y queda ese espacio igual, pero también me ahorro una instalación. A la hora de la homologación me estoy ahorrando un paso más, y realmente yo no extraño a día de hoy el hecho de llevar una cocina fija o portátil como yo la llevo. Para mí es cómodo llevarla portátil porque en cualquier momento lo saco, me he ahorrado dinero y al fin de cuentas estoy realizando la misma función que el que la lleva puesta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de comer los dos iguales y él ha tenido que pagar un poco más a la hora de la homologación, y en el hecho de, como era mi caso, de hacer yo la camperización, pues me he ahorrado un trabajo. Así que para responder esta pregunta diría que yo estoy muy contento con el hecho de llevar la cocina portátil y no me arrepiento nada de no llevarla fija. Bueno, otra pregunta que he recibido muchísimo, diría el top 3 de preguntas que más me han preguntado, es el hecho de: tengo la duda, me quiero comprar una furgoneta y no sé si comprarme una furgoneta gran volumen, una furgoneta tipo Transporter, Vito, digamos así, más pequeña, o una autocaravana. Yo creo que esta pregunta se responde con otras preguntas. Yo también he pasado por este proceso de saber qué es lo que más me conviene a mí, y lo voy a explicar cómo yo llegué a la conclusión de que para mí lo mejor era una gran volumen. Y yo llegué a la conclusión de que para mí la mejor era una gran volumen haciéndome las siguientes preguntas. Digamos, en un lado, los pros y los contras de cada vehículo. Furgoneta, por así decirlo, la pequeñita, gran volumen, como puede ser esta, una L3H2, o autocaravana. ¿Qué preguntas me hice yo para saber que quería una furgoneta de gran volumen y no, por ejemplo, una furgoneta más pequeña tipo transporte, tipo Vito, o una autocaravana? Por ejemplo, una de las preguntas que me hizo, de las conclusiones que llegué, era que íbamos a realizar grandes viajes con la furgoneta camperizada. Entonces aparece el factor baño, llevar un baño, porque si vamos a realizar grandes viajes, llevar un baño ni va a dar un plus de comodidad. Por lo tanto, el hecho de una furgoneta más pequeña tipo transporte, tipo Vito, le ponía un contra. No quiere decir que esta furgoneta no puede llevar baño, pero sí es cierto que el baño que llevo yo en esta furgoneta es más cómodo que el baño que pueda tener una furgoneta de estas características, como os digo. Luego, entre una autocaravana y una gran volumen, empecé a pensar en los sitios que yo me iba a meter.
no es lo mismo pasar por un sitio con una autocaravana, que sí, que es cierto que hay autocaravanas que están súper perfectas para pasar por cualquier sitio, pero también su coste es más elevado. Luego también llega a la conclusión de que yo quería camperizar una furgoneta, quería hacerlo yo, una autocaravana ya viene hecha. Entonces ahí ya empecé a despejar el camino o a ver claro que quería o que prefería una gran volumen. Otro de los requisitos que consideraba muy importante era el hecho de poder estar de pie dentro de la furgoneta. Pues entonces era otro pro y otro contra que tenía la furgoneta tipo Transporter, tipo Vito, y otro pro que tenía el hecho de una furgoneta gran volumen. Otra cosa que yo me puse a pensar, yo viajo con 2 perros y con Maite, entonces digamos somos 4 por así decirlo. En una furgoneta más pequeña es obvio que el espacio es más reducido. Para viajes prolongados en el que estás varios días seguidos, o varias semanas, varios meses, pues igual a lo mejor es más positivo, para mi opinión, estar en un espacio, en una furgoneta más amplia, más grande, más comodidad, que en una furgoneta más pequeña. Luego, sí es cierto que para mí una de las cosas que me hacían mucho dudar era que una furgoneta de las características Transporter, Vito, más pequeña, el hecho de que la puedes usar al diario. Yo pensaba eso antes de tener esta furgoneta. Yo decía, guau, es que para aparcar, para cualquier cosa, realmente es como un turismo que puedes ir a cualquier lado, la puedes usar en el día a día, le puedes dar más uso, y después tiene también ese factor que puede viajar con la furgoneta. Era un punto a favor muy grande, que era lo que me hacía dudar. Y es cierto que esas furgonetas, pues si lo pienso, que tienen ese factor positivo que está muy guay. Pero creo que para mí se me hubiera quedado pequeña, porque somos 4 viajando, entonces pues estoy contento con la decisión que he tomado. Y una de mis sorpresas ha sido que una vez que ya tengo la furgoneta hecha y he empezado a usarla al diario, te acostumbras, aunque sea grande, y ya vas mirando dónde aparcar y tal, y la puedes usar como yo la uso prácticamente casi a diario para ir a cualquier lado, y no supone tampoco ningún problema. Si es cierto que tiene más beneficio una furgoneta corta por el hecho del aparcamiento, que igual a lo mejor pues es más cómodo según en qué sitio te metas. Entonces, como respuesta a esta pregunta, diría que la solución es hacerse preguntas. ¿Qué cosas necesita uno? Os digo, la clave está en la lista pro y contra de cada modelo. Y también eso, valorar todas las opciones. Una furgoneta más pequeña pues se camperiza antes, los costes son menos, una furgoneta grande los costes son más elevados, y pensando todas esas opciones y con preguntas se llega a la respuesta y a la conclusión de qué es mejor para cada uno en cuanto a qué furgoneta tener. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Otra pregunta que he recibido mucho es: voy a camperizar mi furgoneta, ¿qué consejo me das? Muchos tipos de preguntas así de gente que se ha comprado una furgoneta y tiene inquietud por hacer su furgoneta, porque a lo mejor pues tiene dudas, o se ha comprado una furgoneta pensando que iba a resultar más fácil camperizarse la furgoneta y ahora le cuesta trabajo arrancar, o tipo de esta pregunta de me compré una furgoneta, ¿qué consejo me das como yo que he hecho mi furgoneta? Pues te diría que te lo tomes con calma. Yo también sentí a lo mejor cuando compré la furgoneta como que mucho frente abierto, por dónde empiezo, por dónde, y que te lo tomes como paso a paso, vaya parte por parte. Te empapes como yo me empapé buscando información por todos lados, que no te metas mucha presión del hecho de tener que ser todo perfecto, todo, porque eso te va a crear que no avances. Entonces tómatelo como paso por paso, y a cada paso trata de hacerlo mejor, teniendo en cuenta, como por ejemplo yo hablo por mí, en mi opinión, como lo que yo, en mi experiencia, en base a mi experiencia, yo decía, yo no he hecho esto nunca, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y voy a disfrutar del proceso, porque si no, cabe la posibilidad de que veo muchas furgonetas en páginas de anuncios de segunda mano que están empezadas a camperizar pero no acabadas. Y ahora, después de mi experiencia camperizando la furgoneta, creo que entiendo esas furgonetas que están como empezadas a camperizar pero no acabadas, porque el hecho de empezar a hacer la furgoneta pues puede llegar a saturarte de cómo hago aquello, cómo hago lo otro, sobre todo si por ejemplo eres como yo, que no tienes una experiencia previa y te metes en el proyecto de hacer una furgoneta sin tampoco mucha experiencia. Entonces mi consejo, si te acabas de comprar una furgoneta y necesitas
como una opinión de cómo gestionarlo o cómo hacerlo, con tranquilidad. Tómatelo con calma, paso por paso, mira información. Afortunadamente hay muchos vídeos, muchas cosas de cómo hacerlo. Ve cogiendo ideas de aquí, de allí, y yo creo que no vas a tener ningún problema si te lo tomas con esta filosofía. Entonces, como respuesta a esta pregunta de qué consejo darte si vas a empezar tu furgoneta a camperizarla o te vas a comprar una furgoneta para camperizarla tú mismo, ten paciencia, disfruta del proceso, todo tiene solución. Si te equivocas haciendo algo, casi siempre al 99,9% lo vas a poder solucionar, lo vas a poder arreglar. Entonces no vayas con tanta presión, disfruta el proceso y ya verás cómo sacas el proyecto adelante. Una de las preguntas que tengo por aquí que recibí por Instagram es si creo que he acertado con la compra de mi modelo, supongo que quiere decir a las dimensiones de la furgoneta. Yo creo a día de hoy que sí, creo que estoy muy contento con las dimensiones de la furgoneta y muy contento con el resultado, porque se adapta muy bien a mis necesidades y a mi tipo de viaje. Tengo en este espacio que tengo aquí, lo tengo todo concentrado que yo necesito para estar contento y estar a gusto de viaje. Así que la respuesta es sí, creo que he acertado con el modelo de mi furgoneta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es el hecho de la cama, de cómo es dormir en la cama o el tipo de cama. Eso también es otra pregunta que me han hecho muy frecuentemente y os explico. El hecho de yo comprar esta furgoneta, la Fiat Ducato, con este cajón, es porque la anchura de la furgoneta, una vez puesto el aislante, puesto la madera, me queda de ancho de cama 1,80, 1,80 y poco, me queda de ancho. Y le he podido meter, mi cama tiene las medidas de 1,80 por 1,35. ¿Se dice somier o sumier? Puedo llevar, como he hecho yo, un somier ya comprado con estas medidas, 1,80, 1,35, que es una medida estándar. No me ahorro tener que fabricar yo un somier. He comprado un somier 1,80 por 1,35 y lo llevo puesto. En mi caso, que a lo mejor estoy ahí rondando el 1,80, 1,80 y poco, tú no duermes. Al menos yo no duermo como si estuviera en un ataúd totalmente recto. Duerme a lo mejor un poquillo de lado o duerme, y yo no tengo ningún problema a la hora de dormir. Para mí era muy importante llevar una cama fija. Después de realizar viajes de la costa oeste, donde conducíamos a lo mejor en el día 6, 7 horas, 8 horas, me pegaba conduciendo al día, de ir de un punto a otro, viendo diferentes cosas. Cuando llegaba la noche me encontraba realmente cansado de conducir. Y yo eso lo pensé a la hora de comprar una furgoneta, que dije, qué cómodo debe ser después de conducir todo el día, de viajar todo el día, llegar la noche y tener la cama ya perfecta para dormir. Y qué incómodo sería pues no tenerla y tener que estar armando la cama, montándola para acá, para allá. Otra pregunta que he recibido es qué es lo mejor de tener una furgoneta camper o similares, preguntas similares de qué beneficio tiene una furgoneta camper con respecto a lo mejor de viajar de hoteles o de viajar en otro tipo de forma, ¿no? Pues yo, claro, esto ya va en cada uno y esto es mi opinión. Para mí, viajar en una furgoneta camper te da una libertad inmensa, muy grande. Puedo estar en cualquier momento, en cualquier parte, o puedo ir de aquí a cualquier lado y llevo todo conmigo. Llevo realmente una pequeña casa conmigo. Eso es un beneficio. Luego mucha gente piensa pues que te ahorras dinero teniendo una furgoneta camper, y yo, si me paro a pensar, pues no diría que es que vayas a ver mucha diferencia en el ahorro de viajar en furgoneta camper o viajar a lo mejor de hoteles o de otro tipo de viaje, ¿no? Y bueno, ahí andan, depende ya de cada uno de cómo su presupuesto a la hora de viajar, pero cuando tú viajas en una furgoneta camper tienes que sumarle el hecho de lo que te ha costado el vehículo, lo que te ha costado la camperización, la gasolina, dónde te vayas a quedar, si vas a pagar camping, si no vas a pagar camping. Es decir, que hay un montón de factores que luego uno no piensa cuando piensa que va a viajar en furgoneta, que vas a dormir y ya, y no suma a lo mejor esos gastos que implica el hecho de viajar en una furgoneta camper. Ahora bien, para mí viajar en una furgoneta camper y para mi forma de viajar es algo muy guay, porque nos gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, nos gusta a lo mejor
pues sí, que también a lo mejor vamos a hoteles, pero que no sé, la libertad que te da estar en una furgoneta camper o la comodidad de, lo siento en mi casa, cuando estoy en un hotel, estoy ahí en un hotel y sí, la habitación está muy guay, pero yo llevo todo conmigo, si quiero practicar deportes llevo todos los materiales para poder realizar esos deportes, en fin. Otra pregunta que metería en el top 3 de preguntas que más me han hecho es el tema de la homologación. El tema de la homologación os lo explico, cómo replantearlo desde mi experiencia y cómo lo he vivido yo. Es bastante sencillo, o más sencillo de lo que yo pensaba. Os explico cómo yo lo hice. Yo lo que hice fue ponerme en contacto con diversas empresas de camperizaciones de furgonetas, a las cuales, aparte de pedir presupuesto, le pedí información sobre qué cosas podía hacer, qué cosas no podía, o cómo podía hacerlo o cómo no. Y ya ahí fue que me pusieron un poco en órbita de cómo hacerlo todo y cómo hacer el proyecto, ¿no? Y si estás viendo este vídeo y desconoces todo lo de la homologación, pues bueno, todo lo que haga en el vehículo que tengas que anclar al chasis o perforaciones en la chapa, hay ciertas cosas que se pueden, otras que no, todo eso requiere luego un ingeniero que te haga un proyecto, que desarrolle todo lo que has hecho en la furgoneta. Al ponernos en contacto con este ingeniero y realizar el proyecto a través de una empresa de homologación y homologar la furgoneta, nos permite o nos dice que es seguro viajar con una furgoneta con todas las modificaciones que le hemos hecho en el vehículo. Y nada, yo lo que hice fue eso. Primero lo que hice fue, antes de empezar la furgoneta, buscar empresas de homologaciones de furgonetas, que también en España hay muchísimas, y todas, por lo menos con las que yo he hablado, bastante profesional y bastante seria, y el trámite bastante sencillo, más sencillo de lo que yo pensaba, y también era un tema que a mí me preocupaba, Y nada, yo pregunté primero precio, me cuadró precio, la empresa que más me cuadró, que más buena impresión me dio, yo le expliqué mi idea y empecé a hacer la furgoneta. Cuando ya tenía la furgoneta lista, pues yo lo hice a través de internet. Me enviaron una serie de documentos que rellenar, una serie de fotos que hacer, tal, y ahí fue que yo hice todo el trámite de la furgoneta para homologarla. Y nada, es bastante más sencillo de lo que a priori parece. Bueno, y ya vamos con la penúltima pregunta. La penúltima pregunta, me pareció muy divertido que me preguntaran esto, y era que contara una anécdota que haya vivido realizando la camperización de la furgoneta y que me pareciera, pues bueno, interesante de contaros, ¿no? Y la anécdota es la siguiente. Estábamos una tarde de verano, mi padre y yo camperizando la furgoneta, y después de toda la tarde trabajando, ya llega al final de la tarde y mi padre, súper preocupado, de repente se viene y me dice: Dani, no te muevas. Yo pensaba que tenía un bicho, que tenía algo, no sé, y tenía un pegote de Sikaflex que me había caído en la cabeza, en los pelos. Se había secado el Sikaflex, y bueno, podéis imaginar, el que haya trabajado con Sikaflex o con silicona, os podéis imaginar el pegote de silicona en la cabeza. Mi padre quitándome la silicona, yo refregándome. Y fue, pues bueno, bastante divertido, porque yo decía: madre mía, ¿cómo me quito yo ahora el Sikaflex? Cuando, por ejemplo, otro día me cayó Sikaflex en la pierna y me pegué por lo menos 2 días o 3 con una mancha de Sikaflex en la pierna que no se me quitaba. Y imaginaros, me cayó en la cabeza, estaba súper en un lado, una bola de Sikaflex dándome. Y bueno, lo conseguí quitar. Pero fue bastante divertido. Cuando ya a lo primero, es verdad que cuando me tocaba y veía el Sikaflex y lo miré, dije: madre mía, qué rollo. Pero luego nos reíamos cuando ya me quité el pegote de Sikaflex. Bueno, y ahora vamos en el top con la pregunta número 1 que más me han hecho y que incluso hoy día me siguen haciendo. La pregunta es: ¿cuánto cuesta camperizar una furgoneta? O ¿qué presupuesto hay que tener para tener una furgoneta o para hacerte tú la furgoneta, ¿no? Ahí es una pregunta muy difícil de responder. Y os lo digo, ¿por qué? El hecho de que a la hora de camperizar la furgoneta influye mucho los materiales que quieras usar, el tipo de componente que le quieras poner. Influye mucho todos estos factores que hacen que oscile entre más o menos el presupuesto que tú le quieras o necesites para tu furgoneta. Ya depende mucho de cómo uno elija la camperización y lo que se quiera gastar. Yo en mi caso he tratado de poner todo
de una calidad, la mejor calidad posible. He tratado de hacerlo todo lo mejor posible y eso me ha repercutido a lo mejor un poco en el que el presupuesto pues haya sido un poco más alto. Luego hay muchos gastos que uno no piensa antes de comprarse una furgoneta que va a tener o que sean elevados. En gastos, os digo, en silicona. Gastos en silicona, yo no pensaba que me iba a gastar tanto dinero en silicona. En tornillos, yo no pensaba que me iba a gastar tanto dinero en tornillos. Gastos que van surgiendo en madera, gastos que van surgiendo pintura, que a lo mejor uno en su mente hace un presupuesto y luego no se cumple porque es más elevado, porque hay detalles que se te escapan. Sobre todo os digo desde mi experiencia que nunca había camperizado una furgoneta. ¿Cuánto dinero cuesta camperizar una gran volumen? Que es lo que yo puedo hablar porque es mi furgoneta, ¿no? La furgoneta que yo he camperizado es la única que he hecho, ¿no? Pues yo diría que entre 5 y 10.000 euros. Esa es la horquilla que cuesta tener una furgoneta gran volumen camperizada bajo mi punto de vista y mi opinión. Que hay gente que a lo mejor que la camperiza con menos presupuesto, pues no digo que no sea posible, creo que sí que puede ser posible, pero que a lo mejor luego los resultados, los componentes que lleve, las calidades varían mucho de unas a otras. No quiere decir que te gastes más dinero sea mejor camperización, pero sí creo que para una camperización decente en esa horquilla se va a mover el presupuesto que necesites para camperizar tu furgoneta. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de las preguntas más recurrentes, más frecuentes que he recibido a lo largo de toda esta camperización de la furgoneta y las que me hicisteis a través de Instagram. Si tenéis más dudas, pues la dejáis por ahí abajo y yo trato de hacer otro vídeo para echaros un cable y solventárosla. Espero haberos ayudado con mis respuestas y nada, si has llegado hasta esta parte del vídeo, muchas gracias, espero que le deis un like si te ha gustado y si no estás suscrito me encantaría que te suscribieras para acompañarnos en las siguientes aventuras y en los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Me he explicado bien, ¿no? No me acuerdo cuál era el principio ni de la pregunta. No, no.